En este video vamos a hablar sobre algunas cuestiones importantes sobre operaciones y la definición de lo que serán vectores paralelos. Para iniciar, ¿cómo vamos a definir analíticamente las operaciones con vectores definidos en R a la n? Bueno, para recordar, se dijo que R a la n se va a interpretar como el conjunto de enétuplas. Enétuplas refiérase a vectores fila con n componentes. Cada una de estas componentes que forma el espacio, cada vector, corresponderá a entradas o a componentes reales definidas, por ejemplo, desde K hasta N. Así es como se ha definido entonces el conjunto R a la n. Si tomamos dos componentes, hablamos de R a la 2. Si tomamos tres componentes, de R a la 3, 4 de R a la 4 y así sucesivamente. Para iniciar, entonces, hablemos sobre qué significa que dos vectores U y V sean iguales o en forma abreviada, entendiendo el término o concepto igualdad entre vectores. Muy bien, si suponemos que U y V son vectores, vamos a suponer que U y V son vectores en R a la n, entonces vamos a decir que estos vectores son iguales cuando coinciden en sus componentes. Es decir, supongamos que U es un vector en R a la n con n componentes. Vamos a denotar este vector con componentes A, y V supongamos que es un vector con componentes denotadas con la letra B. Entonces, para que U y V sean iguales, cuando U y V son iguales, entonces debe darse la igualdad entre sus componentes. Es decir, la componente A1 es igual a la componente B sub 1, la componente A sub 2 igual a la componente B sub 2, y así sucesivamente hasta la componente enésima de U y la componente enésima del vector V. Observe que este concepto es análogo al de igualdad entre matrices, pues igualamos sus componentes. En este caso es exactamente el mismo significado que las n ecuaciones escalares que se tuvieran en este caso. Vamos a suponer que queremos hacer la suma de los vectores dados como U y V anteriormente. ¿Cómo se obtiene la suma de vectores U y V en R a la n? Bueno, se toma como la suma de sus componentes. Por ejemplo, A sub 1 le suma a B sub 1. La segunda componente es la suma de ambas componentes y así sucesivamente hasta la enésima componente de ambos vectores. Es en forma análoga hacer la suma matricial. Si tuviéramos la resta de matrices o la resta de vectores, se hace de forma similar, realizando la resta de sus componentes. Otra operación que se define en la geometría de los vectores es la multiplicación de un vector por un escalar o de un escalar por un vector, como se quiera llamar. Cuando entendemos o mencionamos el concepto de escalar es porque lo estamos definiendo como un número real. Supongamos que C es un número real y consideremos a U un vector formado por n componentes. Entonces, la operación producto de un vector por escalar C por el vector U se define como el vector donde cada una de las componentes del vector U es multiplicada por ese escalar. Es en forma similar a como lo hacemos con matrices cuando multiplicábamos una matriz contra un número real. Es el mismo efecto que se produce en este caso viéndolo como una matriz fila. Como ejemplo, propongo lo siguiente. Supongamos que U es un vector en R3 cuyas componentes son las siguientes: 2, 1 y 0. Voy a considerar un vector V cuyas componentes serán menos 1, 2 y 4, por ejemplo. Entonces quiero resolver la siguiente operación entre vectores. Si resuelvo 2U y le sumo
por ejemplo, 5v, ¿cómo resolvemos la operación? Entonces, en este caso decimos 2, tomamos el vector u, luego le sumamos 5 veces el vector v. Muy bien. Ahora, por la definición de multiplicación de un escalar contra un vector, multiplicamos de esta forma. El primer vector por 2 da como resultado 4, 2 y 0. Y le sumamos menos 5, 10 y 20, que es multiplicar el segundo vector por 5. Sumando componente a componente, entonces obtenemos a 4 le sumamos menos 5 es igual a menos 1. A 2 le sumamos 10 es igual a 12 y a 0 le sumamos 20 es igual a 20. Entonces de esta forma obtenemos el resultado de la operación entre vectores de 2u más 5 por v. Como ejemplo adicional vamos a suponer lo siguiente. Consideremos dos puntos en R2. Digamos que P es el punto 3,2 y Q es el punto menos 4, por ejemplo, menos 4, menos 1. En este caso vamos a considerar que son puntos. Entonces queremos resolver la operación menos 3 por u, donde u es el vector formado por la flecha o segmento dirigido PQ. Entonces, recordemos que para generar el vector u, como es de la forma PQ, por teorema sería tomar el punto Q y restarle el punto P, pero desde el punto de vista de vectores desde el origen. Entonces, tomamos OQ, que en este caso son las coordenadas del punto Q, menos 4 menos 1, y le restamos el punto P, que en este caso sería 3,2. Al resolver la resta de componente a componente, obtenemos que a menos 4 le quito 3, me da menos 7, y a menos 1 le quitamos 2, eso es igual a menos 3. De esta forma estamos determinando el vector u. Finalmente, si se quiere resolver menos 3 veces u, entonces sería multiplicar el vector u que se generó por menos 3. Entonces, las dos componentes por menos 3 sería menos 3 por menos 7 es igual a 21 y menos 3 por menos 3 es igual a 9. De esta forma, entonces obtenemos el resultado de menos 3 veces u, donde u fue un vector formado por los puntos P y P y Q.